Queríamos hacer una arquitectura serena que pareciera que pudiera llevar aquí mucho tiempo. Y yo creo que de ahí viene lo atemporal y también de ahí tiene que ver los materiales que escogimos para la obra. Soy Fernando Weber, de Weber Arquitectos. Recuerdo haber pensado en que tenía que ser una casa serena, un refugio, que estuviera por un lado muy conectado con la naturaleza y por el otro que te sintieras muy cobijado en días como esos. Y de ahí utilizar materiales que se han utilizado por milenios en el quehacer arquitectónico. La piedra por un lado, que es la envolvente de toda la arquitectura, y la madera, pero tratándolos de una forma contemporánea. El proyecto se conforma de 3 volúmenes cuadrados principales. El del volumen principal, luego tenemos otro volumen que alberga la oficina y luego tenemos separado de la casa un volumen que alberga los cuartos de invitados. La casa parte de un volumen principal. La geometría es algo muy sencillo. Realmente es un cuadrado, la podemos describir como una H donde los 2 volúmenes exteriores son estos volúmenes de piedra unidos en medio por esta estructura suelta de madera. En su fachada manejamos ritmos muy rigurosos, todas las ventanas son del mismo tamaño. Eso también nos remitía a arquitectura de hace mucho tiempo, arquitectura muy rítmica. Entras a una circulación toda envuelta en piedra, una circulación con poca altura, y remata con la terraza de tal forma que si tú tienes invitados puedes recibirlo en esta área social, pública, sin entrar a la casa. Entonces tienes una conexión, tienes una vista completamente abierta de la vegetación del lugar con las montañas de fondo. Antes de conectarte con la terraza está la puerta principal, que tienes otro recorrido muy rítmico, empiezas a sentir el ritmo de estos vanos, puedes conectarte también a la terraza a través de estos vanos y luego rematas con la cocina y antes de entrar puedes acceder al área pública. Yo creo que lo que más han apreciado los clientes es el confort y la temperatura de la casa. Tenemos el muro recubierto con esta piedra, que son muros muy gruesos. Tenemos esta madera que obviamente te aporta calidez y tenemos unas ventanas que nos aíslan y nos dan mucho confort en la casa. Tienes este ritmo muy marcado de la circulación a través de estas columnas de madera laminada. Como remate se encuentra esta ventana, pues una pintura realmente, porque al fondo tenemos un estanque de agua que capta el agua. Caminando sobre el pasillo, del lado izquierdo te topas con la habitación principal. Luego tenemos otro volumen que alberga la oficina para que el propietario de la casa tuviera un espacio personal, que fue uno de los requisitos. La idea era darle una personalidad propia, por eso escogimos un material diferente, un material muy natural como este tabique negro.
llegar aquí después de prácticamente un año, haber terminado la obra, ver cómo la arquitectura y la naturaleza se han fundido, platicar de nuevo con los usuarios, con los dueños, que veas que es una arquitectura que está viva, que está siendo disfrutada, pues es algo que la verdad me da mucha satisfacción.